La Universidad del Valle de Atemajac presenta Las tendencias mundiales y su impacto en los sistemas educativos. Un curso de actualización para la comunidad UNIVA desde la Dirección General Académica. Bienvenidos a este último módulo de nuestro curso Las tendencias mundiales y su impacto en los sistemas educativos. Esperamos que las sesiones anteriores y junto con esta las consideren ustedes interesantes y sobre todo de aplicación a nuestras labores cotidianas. Esta nueva unidad tiene como objetivo que comprendamos el impacto, ahora sí vamos a analizarlo, que las diversas tendencias mundiales tienen en los sistemas educativos, tanto internacionales, nacionales como regionales y locales. Y específicamente que reflexionemos sobre los cambios a los cuales nos vamos a tener que adaptar los que pertenecemos a nuestra universidad. Pero antes quisiéramos recuperar el conocimiento previo que hemos revisado, que ustedes tienen, y para ello les proponemos realizar el siguiente ejercicio. Elaboren una tabla con 2 columnas y 5 filas. En la primera columna, anoten las 5 tendencias actuales que les parecen las más relevantes. En la segunda columna, con una frase corta, describan el impacto que creen que tienen las tendencias en los sistemas educativos. Les presentamos en la diapositiva que están viendo un ejemplo de cómo realizar el ejercicio. Lo suben a la plataforma y al finalizar el módulo hay que complementarlo, si es necesario, con la información que revisemos en esta sesión. A continuación veamos 2 propuestas sobre la educación hoy, 2 videos. El primero nos plantea el cambio de paradigma que debemos establecer para que los sistemas educativos respondan a la nueva realidad en la que nuestros estudiantes se encuentran inmersos y de cómo algunas conductas que consideramos negativas se derivan de una nueva forma de acercarse a la realidad. El segundo es un discurso de Steve Jobs sobre su visión de los aprendizajes en la vida. Es uno de los discursos más famosos de este empresario. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen 2 razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado, y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no, o sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible
Para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública, son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos. El mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten. No quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí, pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas, por los mismos motivos caprichosos y por la misma razón, la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los test estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa, solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes, y no quiero decir que sea exclusivo de las artes, creo que también es cierto para las ciencias y para las matemáticas, pero permítanme hablar en particular de las artes, porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética. Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual, cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando, cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas. Están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños
que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados, todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien, se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1.500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Speaker Steve Jobs. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit.
So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired.
How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat
through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Veamos ahora los escenarios para México en el 2020 de acuerdo al estudio de la Fundación Friedrich Ebert, las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. La inscripción de México en el sistema internacional va a dejar de ser pasivo y participar activamente de forma estratégica que persiga los intereses nacionales. Va a haber incentivos para estimular la capacidad productiva, su dinamismo e integración. Tenemos que apostarle en nuestro país al desarrollo sustentable. También tenemos que trabajar por la inclusión social, políticas para reducir la pobreza y la desigualdad social. El mismo informe Ebert nos dice que tenemos que elevar la calidad de cada uno de los ciclos y funciones del sistema, fomentar, escuchemos bien esto, la investigación científica y tecnológica. Tenemos que revisar también las actuales formas de organización institucional. Por ejemplo, dejar de ser organizaciones verticales para trabajar más tipo colaborativo en organizaciones horizontales. Se tiene que desarrollar una capacidad de concertación nacional, que haya mayor coordinación entre los agentes políticos y sociales. Tenemos que aumentar la capacidad de dirección del Estado, acciones estratégicas que se deriven del poder público.
fortalecer el Estado de Derecho y el respeto de la justicia y la legalidad, tal vez sea uno de los grandes retos del país. Fortalecer el arraigo de la cultura cívica, combatir el deterioro sin precedentes de la legitimidad de las instituciones. Aquí quisiera hacer una pausa porque pareciera que hay una campaña en contra de la legitimidad de las instituciones y voy a incluir no solo a las políticas, sino también a las educativas. Hay muchos conferencistas, gurús, los vamos a llamar, que opinan en contra de la educación institucionalizada. Aunque se reconoce que la educación es una de las herramientas más poderosas para enfrentar los retos, los datos de cobertura respecto al nivel universitario son decepcionantes de acuerdo con la OCDE. En 2015 la cobertura en este nivel, en el nivel universitario, fue de 35.1%. Se calcula para los años 2018-2019, la cobertura solo subiría a un 38.1% en nuestro país. Nada más como dato comparativo, Corea anda en el 65% de cobertura de estudios universitarios. También tenemos que enfrentarnos con el aumento de las migraciones, por lo tanto una mayor demanda de conocimientos interculturales y fortalecer a través de este conocimiento intercultural la tolerancia hacia la diversidad. También esto nos lleva a la armonización de los valores. Se requiere desarrollar el aprender a convivir y entender al otro, no juzgarlo, entenderlo. Por lo cual todos los programas deben incluir talleres que fortalezcan las habilidades de negociación y de resolución de conflictos. También tenemos que trabajar con la integración global. Las instituciones de educación superior deben fomentar las experiencias internacionales e interculturales, trabajar con la movilidad, así como enfatizar el conocimiento de economía mundial. Por otra parte, la democracia y las nacionalidades duales son un reto al que tendremos que enfrentarnos. Por lo tanto, se recomienda que fortalezcamos el conocimiento de políticas mundiales, de gobernanza, de instituciones globales, leyes y de sistemas. También se modifican los patrones comerciales, por lo cual se demanda un conocimiento de intercambios comerciales internacionales, logística, esto es un punto muy importante para nuestro país, sistemas legales, habilidad de negociación y resolución de conflictos. Como la inequidad sigue aumentando, tenemos que fortalecer la visión humanística y el pensamiento innovador. Por supuesto que la problemática sobre el medio ambiente es uno de los retos de este país y por lo tanto tenemos que promover desde las instituciones de educación superior el respeto a la ecología y la sustentabilidad, empezando por nuestra propia institución. Tenemos que fortalecer el desarrollo de aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés. Aunque haya resistencia de los estudiantes, tenemos que convencerlos de la necesidad de esta herramienta. Y el desarrollo para habilidades de negocios interculturales. También tenemos que desarrollar las competencias como la tolerancia, el trabajo cooperativo y el cuidado cultural. Apoyar la creatividad y la innovación, ofrecer cursos de idioma nativo, esto va a ser uno de los retos a los cuales nos enfrentemos, a estudiantes y sus familias que vengan, por ejemplo, que vengan de Estados Unidos como los denominados Dreamers. Tenemos que enseñar el entendimiento y aceptación de los valores de las diversas culturas. También tenemos que trabajar en nuevas leyes para reconocer los estudios, los conocimientos previos y acreditarlos. Promover el uso de nuevas tecnologías para ampliar el alcance de los programas académicos, de los programas educativos, incluyendo los programas universitarios online. Tenemos que trabajar más a distancia. Promover el intercambio internacional con países de ingresos bajos, abordar los problemas de fuga de cerebros. Todavía seguimos exportando doctores, gente con gran conocimiento que no recibe un salario adecuado aquí en México y que opta por irse a otro país y ahí va a transmitir los conocimientos que aprendió aquí en México. Construir el talento humano a nivel país a través de la educación y los sistemas de habilidades.
proveer cuidado de alta calidad a los niños, financiar mecanismos e iniciativas para estudiantes en desventaja para que completen su educación universitaria. Tenemos que recuperar a los alumnos que se han dado de baja, que han truncado sus estudios. Duele mucho cuando un estudiante de quinto, sexto semestre o cuatrimestre se da de baja porque pues todo el tiempo y el dinero que invirtió lo va a tirar porque no puede continuar. Tenemos que trabajar con ellos. También nos requerimos un uso adecuado, eficiente de recursos limitados a través de la interacción y cooperación gubernamental, proveer accesible y educación de alta calidad para todos, invertir en el desarrollo y prevención de la niñez para ayudar a los niños y jóvenes en situación desventajosa. Y cuidado, la situación desventajosa no solo es discapacidad física, puede ser también, por ejemplo, estudiantes que vengan de zonas rurales o estudiantes de bajos recursos o estudiantes que tengan alguna problemática familiar, que sufran de bullying. Todas esas son situaciones en desventaja. Tenemos que egresar graduados altamente calificados y flexibles con capacidad para enfrentar los nuevos retos de seguridad. El sector terciario, el sector de los servicios, es uno de los motores de innovación y de los avances tecnológicos. Hay que apostarle. Apoyar la confianza y la integración a través de la educación cívica, como decíamos anteriormente. Poseer un enfoque para identificar y manejar nuevos riesgos como el hacking y el crimen cibernético. También desarrollar nuevas habilidades o fortalecer las que ya tenemos, las que se consideran las habilidades para este siglo XXI, la expresión en diferentes idiomas y habilidades digitales. Tenemos que atraer y retener a los mejores investigadores en instituciones universitarias, apoyar el emprendurismo de las mujeres desde las universidades. Tenemos que apoyar, como lo hacemos en nuestra institución, el emprendurismo de las jefas de familia. Tenemos que trabajar, y aquí hay un área de oportunidad muy, muy grande para las instituciones de educación superior, con el reaprendizaje de la fuerza de trabajo envejecida a través del aprendizaje continuo y para toda la vida, apoyar el desarrollo integral saludable en los jóvenes, luchar contra las enfermedades como la obesidad y el tabaquismo, que ya son preocupaciones de salud nacional, apoyar la investigación científica en medicina, no solo para curar, sino para prevenir, incrementar el aprendizaje para toda la vida en la población que va envejeciendo, incluyendo conocimientos sobre la salud, involucrar más actores en la gobernanza educativa, familia, comunidad y académicos. Nuestro país no tiene la tradición de incluir a los padres de familia en el diseño de planes y programas, tiene que haber un cambio. Tenemos que empoderar a los estudiantes a través de asociaciones estudiantiles y de los concejales, es decir, que tengan voz y voto en las decisiones educativas. Con esto pretendemos enseñar educación cívica y abordar temas ciudadanos desde las universidades. Otorgar premios y reconocimientos a los estudiantes innovadores y a los jóvenes científicos. Fortalecer el establecimiento de parques científicos y startups vinculadas a las instituciones universitarias. Atraer y retener, como decíamos, a los mejores investigadores y a los emprendedores también. Enseñanza de responsabilidad cívica y atención al medio ambiente, creación y mantenimiento de espacios verdes para un estilo de vida saludable. Trabajar con el estacionamiento, aunque no lo crean, es una recomendación, el estacionamiento para bicicletas y otros medios de transporte amistosos con el medio ambiente. Tenemos que trabajar con salud y seguridad, asegurar las escuelas como sitios seguros emocional y físicamente. La tolerancia cero para el bullying, no se debe de permitir el bullying en ninguna de sus manifestaciones. Promover las campañas, como lo hacemos en nuestra institución, de donación de órganos, de sangre, las vacunaciones, la prevención. Tenemos que trabajar con los cambios en la familia, aceptar la diversidad de familias. Tenemos que promover la aceptación de familias no tradicionales en las escuelas. Capacitar a nuestros maestros para trabajar con estudiantes de familias diversas.
diseñar estrategias y materiales para trabajar con estudiantes con necesidades especiales, promover el pensamiento crítico y evitar el radicalismo, la intolerancia, promover la participación colaborativa entre padres y maestros, desarrollar la habilidad de validar la información digital. Esta es una habilidad muy importante porque a veces creemos todo lo que vemos en internet y muchos de esa información es totalmente falsa. Desarrollar estrategias para combatir el plagio. El plagio es robo, dígalo por su nombre. Tenemos que evitarlo en nuestras universidades. Entrenar para interpretar y usar los datos, la Big Data, como se dice ahora. Respecto al aprendizaje y enseñanza, tenemos que integrar más la tecnología al salón de clases, usar plataformas de aprendizaje colaborativo, enseñar programación y habilidades avanzadas de computación, implementar, este es un punto que quisiera subrayar, implementar modelos de aprendizaje autogestivo, personalizados, de aprendizaje online. Y bueno, también está el tema, otra de los impactos que tienen las tendencias actuales en los sistemas educativos son los riesgos cibernéticos. Tenemos que trabajar con nuestros estudiantes para enseñar a estudiantes y a maestros cómo protegerse de los riesgos del Internet, desarrollar estrategias para combatir el ciberbullying, la protección de datos privados, que entiendan que lo que se sube a Internet deja de ser privado. Por otro lado, tenemos que trabajar con las biotecnologías desde las universidades. La investigación biotecnológica es uno de los sectores en los que debemos de trabajar más. Tenemos que desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en estos sectores y apoyar, por supuesto, el desarrollo de investigación en esta área. Bueno, estos son algunos de los temas sobre los impactos que tienen las tendencias en nuestros sistemas educativos. Pero ahora viene la parte pues, más relevante. Tenemos que preguntarnos cómo impactan en nuestro trabajo educativo y para ello les pido que realicemos una actividad integradora final en la cual a través de la plataforma van a formar equipos, pueden hacerlo desde sus planteles. Van a trabajar con equipos de 6 miembros, van a nombrar un secretario que suba las conclusiones para la plenaria, van a revisar todos estos documentos que tenemos en la plataforma sobre las tendencias actuales y van a seleccionar aquellas que impacten directamente, mayormente, a su plantel. Porque también hay que entender que no todas las tendencias tienen el mismo nivel de impacto en los diferentes estados de la República. Por ejemplo, Michoacán, hay una tendencia que es la delincuencia organizada, que pega mucho en esta región, no tanto en Colima, por ejemplo, aunque bueno, ya Colima también tiene lo suyo. Entonces tenemos que reflexionar sobre nuestro propio plantel y elegir 5, máximo 5, de estas tendencias y determinar ¿qué impacto tienen en nuestro plantel, en nuestro sistema educativo, con nuestros estudiantes, con nuestros maestros? No pensemos nada más, hay que recordar que una institución educativa tiene miembros de diferentes categorías. A veces nada más pensamos en estudiantes y maestros, no, están los administrativos, los directivos, están los padres de familia y por supuesto están los miembros de la comunidad que de alguna forma participan con nosotros en las actividades universitarias. Entonces tenemos que explicar qué impacto tienen, cómo pueden controlarse y o aprovecharse para mejorar y qué cambios deberíamos hacer para disminuir el impacto negativo y aumentar el positivo. Este trabajo final se subirá a la plataforma, tendremos un foro de discusión para que ustedes trabajen, para que lo platiquen, para que compartan sus ideas. Y con esta actividad finalizamos este primer curso online de la Universidad del Valle de Atemajac, dirigido a actualizar, o cuyo propósito es actualizar a los miembros de nuestra comunidad, los conocimientos de los miembros de nuestra comunidad en este mundo que nos rodea y con el cual estamos trabajando. No somos una universidad que se aísle, somos una universidad vinculada con la realidad y por lo tanto tenemos obligación de entender, de observar, de analizar esa realidad para ver cómo
cómo vamos a trabajar con ella y qué tipo de egresado o qué características deben de tener nuestros egresados para que cumplan cabalmente con la misión que hemos estipulado en nuestro plan de desarrollo institucional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo curso.